Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera clase del curso Cómo crear contratos inmobiliarios con inteligencia artificial. Por favor, si son tan amables, me confirman que se escucha bien, que tenemos el audio adecuado. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar la primera clase de nuestro curso y lo que vamos a hacer son dar algunas instrucciones, me voy a presentar, también me gustaría saber quién está participando, aunque leo nombres conocidos ya, pero importante. Así que estamos iniciando esta primera clase. Recordarles a todos ustedes que esta clase queda grabada y que usted la puede revisar las veces que quiera a través de la plataforma de alumno de Learning Group que está en nuestra página web www.learninggroup.cl. Les muestro inmediatamente. Entiendo que ahora se está viendo la página web. Usted hace clic en acceso a alumnos, digita su root, hace clic en ingresar y aparece su curso. Hace clic en ingresar aquí. No es necesario subir una fotografía. Ahí está el link para que ustedes se unan al grupo de WhatsApp si lo desean. Pueden corregir su nombre si está mal escrito. Y una vez finalizado este curso, del cual vamos a tener 4 clases, usted va a poder descargar su certificado de forma automática, ¿ya? Este curso no tiene pruebas y estas son las fechas de clases. Por favor, revisen por si hay algún error con el calendario que usted recibió hace un mes atrás, quizás. Tenemos clases hoy, 3 de diciembre, próximo martes 9 de diciembre y luego martes 16 y miércoles 17 de diciembre. Aquí sí hay un error con el horario y quiero corregirlo inmediatamente. Las clases son de 19 a 21 horas. Eso lo voy a corregir inmediatamente para que no tengamos dificultad y se actualice. Me dan un segundo. Sí, estas clases son de 19 a 21 horas. Y lo vamos a modificar inmediatamente. Me dan un segundo para actualizar esa información. Ya. Entonces, ahí está su calendario de clases. Vamos a actualizar aquí la información para no tener errores. Listo, ahí está actualizado el horario. Apuntes, entiendo que estaban, no están cargados, pero los voy a cargar también inmediatamente. Se suponía que estaban cargados, pero se los voy a compartir por la página y luego los subo a la plataforma de Learning Group, ¿ya? Los tengo cargados aquí en la página de clases, por lo tanto se los voy a compartir por acá y luego los subo a la plataforma como corresponde, ¿ya? Listo. Dadas esas indicaciones, que es que sus clases van a quedar grabadas, que el horario es el que está en su página de alumno, que las clases son de 19 a 21 horas, vamos a procurar tener un break aproximadamente a las 8.
Me presento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo me conoce. Probablemente usted es primera vez que toma cursos con Learning Group y no hemos tenido la oportunidad de estar en cursos juntos, así que mi nombre es Carola Estay Varas, pero a mí me gusta identificarme como la profe Carola y estoy a cargo de este curso en donde vamos a trabajar con inteligencia artificial para poder generar contratos de corretaje de propiedades, ¿ya? Aquí está mi formación y mi desarrollo profesional. La verdad, como ustedes saben, los que han participado en otras clases y cursos, mi formación académica no está relacionada directamente con la capacitación en el área inmobiliaria, pero todo mi desarrollo profesional ha estado ligado directamente con las capacitaciones en el área inmobiliaria. Soy corredora de propiedades, entrego asesorías en copropiedad inmobiliaria, tengo mi prelicencia como agente de bienes raíces para el estado de Florida y estoy a cargo de esta clase, de este curso en donde vamos a aprender a utilizar dos aplicaciones, dos herramientas de inteligencia artificial para poder generar de forma automática contratos, contratos que utilizamos en corretaje de propiedades. Los contratos que vamos a revisar son del área ventas y también contratos del área arriendo. Y en caso que usted tenga cualquier duda con lo que vamos a ver hoy día, con los apuntes o cómo vamos a desarrollar el resto de las clases, mi correo electrónico está apareciendo en la presentación y es profecarola@learningchile.cl, ¿ya? Para que puedan anotar mi correo. En caso de que tengan alguna duda, me pueden escribir a este correo, profecarola@learningchile.cl. Yo también estoy en el WhatsApp del curso, pero estoy en todos los WhatsApp de todos los cursos y la verdad me cuesta muchísimo gestionar de forma ordenada si ustedes me envían un WhatsApp. Funciono mucho mejor con un correo electrónico que suelo responder durante el día. Entonces, les agradecería que, a pesar de estar en el WhatsApp del curso, por favor me escriban un correo, porque para mí es mucho más fácil de responder, porque siempre voy perdiendo los mensajes porque va cambiando muy rápido, ¿ok? Dicho esto, estamos listos para comenzar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la presentación? Ahora les estoy compartiendo la presentación de la clase de hoy. Debería aparecer en la parte inferior de su pantalla con el nombre de archivo o files. Para que la puedan descargar. ¿Cómo minimizan el chat? El chat se minimiza a través de los tres puntitos que están en la parte central de su pantalla. Sí, esa es la presentación. La presentación de la clase de hoy, ¿ya? Ya, estamos entonces, ok. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Como les decía, vamos a utilizar inteligencia artificial para poder automatizar la generación de nuestros contratos. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué inteligencia artificial vamos a utilizar? Vamos a usar dos, no porque sean las únicas que existen, sino porque son las más conocidas, las más accesibles y también, desde mi punto de vista por lo menos, las más fáciles de utilizar. Así que, como ustedes saben por la presentación del curso, lo que vamos a revisar es ChatGPT o GPT y Géminis o Gemini, depende cómo lo pronunciemos, que es la inteligencia artificial de Google. Dependiendo cómo vamos avanzando, podríamos comentar también cómo utilizar NotebookLM, que también es una herramienta, desde mi punto de vista, muy atractiva
para el trabajo de investigación, para el desarrollo de trabajo legal, sobre todo para nosotros los corredores de propiedades que siempre estamos generando contratos de arriendo, contratos de compraventa, promesas. Esta herramienta también que ojalá tengamos el tiempo de revisarla en la última clase, es una herramienta también muy interesante y muy poderosa que nos permite generar contenido de investigación, ¿ya? En este minuto hay 30 personas conectadas. Entonces, necesito saber, independientemente que luego les voy a enviar una encuesta, necesito saber si usted utiliza alguna inteligencia artificial y si es así, ¿cuál? Esa es la primera pregunta, ¿ya? ¿Utilizan alguna inteligencia artificial? Si la utilizan, ¿cuál? Ya. Ok, utiliza ChatGPT, GPT, NotebookLM, Gemini, GPT, Gemini, GPT, Gemini, GPT, Perplexity, GPT, Gemini, Meta y GPT, Copilot, GPT, Gemini, GPT Lexus, GPT, Gemini, GPT, perfecto. Luis utiliza Meta, no, pago por IA para captar. Ya, GPT. Ok, entonces, yo utilizo para las descripciones de las casas de las agencias, de la agencia que tenía. Ok, pero ¿cuál? Eso, porque en general parece ser que la mayoría utiliza GPT, Gemini. Hay alguien también que menciona NotebookLM. ¿Sí? Ahora, de los que utilizan la herramienta, cualquiera de las que ustedes mencionaron, ¿cuál considera usted que es su manejo? ¿Es un manejo básico? ¿Un manejo intermedio? ¿O un manejo, digamos, más avanzado o experto? De los que contestaron que utilizan, ¿cuál cree usted que es su manejo de esta inteligencia artificial, de la herramienta que usted utiliza? ¿Un uso básico, intermedio o avanzado? Perfecto. Entonces, hasta el momento vamos muy bien porque en general muchos de ustedes o su gran mayoría utilizan las herramientas con las que vamos a trabajar y también tienen un dominio básico intermedio de estas herramientas, ¿ya? El objetivo de este curso es que podamos partir de cero, ¿ya? No vamos a partir asumiendo que sabemos. Por lo tanto, les pido paciencia a los que ya tienen un manejo intermedio de la inteligencia artificial. Vamos a tener paciencia porque la idea es que todos partamos desde el mismo nivel. Por lo tanto, por lo menos en la clase de hoy, es probable que entreguemos información que usted ya maneja, ¿sí? Así que, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con nuestra clase. Como les decía también, los apuntes los vamos a subir a la plataforma para que después usted los pueda descargar, independientemente que ya están aquí en la clase y alguno de ustedes ya lo descargó. Bueno, ¿por qué este boom o esta moda de usar inteligencia artificial? Bueno, porque la inteligencia artificial tiene muchas ventajas.
sobre todo con la rapidez que gestiona, la rapidez con la que genera información o instrumentos o artefactos de trabajo, ¿ya? Entonces, trabajar con inteligencia artificial facilita mucho el trabajo que uno está desarrollando, te ahorra tiempo y si la utilizamos correctamente, evita errores. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Hoy día vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial generativa. Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos del chat GPT, de Gemini, aprender cuál es la estructura de un prompting efectivo y vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes creen sus primeros prompts. Evidentemente voy a explicar qué quiere decir el prompting, voy a explicar qué es el prompt, pero vamos a comenzar aclarando qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial vamos a decir que son sistemas. ¿Podemos decir también que son aplicaciones o que son programas? Sí, vamos a poder decir que son sistemas, aplicaciones o programas. Eso está correcto. ¿Y qué hacen estas aplicaciones, estos sistemas? Estos sistemas aprenden a través de patrones, son capaces de generar texto, imágenes, videos, generan soluciones de forma muy rápida, son capaces de también generar de forma automática a través de instrucciones que nosotros vamos a dar, documentos, formularios, videos, ¿ya? Entonces son sistemas que a través de patrones predicen. La inteligencia artificial no piensa en estricto rigor, sino que usando toda la información que va recibiendo, comienza a predecir cuál es la palabra siguiente o cuál es la palabra que viene más habitualmente en cierto contexto, ¿ya? Entonces son predictivas y en función de esa predicción que hace es que van generando distintos elementos. ¿Y cuál es la gracia de estas inteligencias artificiales? Que son muy poderosas porque funcionan de forma muy rápida, son bastante asertivas en lo que están generando y eso facilita nuestro trabajo, facilita la resolución de problemas. Y podemos usar estas inteligencias artificiales para generar contenido nuevo, generar textos, contratos, respuestas a informes, aprender de ejemplos. Para los corredores de propiedades, las formas de utilizar una inteligencia artificial son enormes, son variadísimas y ustedes al ir entendiendo cómo utilizar, también van a descubrir en qué otras áreas pueden utilizar, acompañarse, aconsejarse de una inteligencia artificial, ¿ya? Específicamente en corretaje de propiedades, tenemos que hay acciones, hay tareas que tenemos que hacer una y mil veces. Y esas tareas comienzan desde generar textos para publicidad hasta comunicarnos con los clientes, enviar mensajes de WhatsApp, realizar llamadas, manejar quizás o gestionar un cliente complicado, difícil, y todas esas tareas repetitivas, como los contratos también, son fáciles de organizar a través de la ayuda o la solución de una inteligencia artificial, ¿ya? ¿Cómo funcionan estas inteligencias artificiales? ¿Qué necesitan para poder generar un contenido? Todavía no vamos a hablar de un contenido de calidad o un contenido correcto, sino que vamos a decir qué necesitan para generar contenido. Bueno, necesitan entrenamiento. Cuando uno comienza a utilizar una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial va conociendo tus patrones, es decir, identifica cuáles son las tareas que habitualmente le solicitas, identifica cuál es tu área de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, ese entrenamiento del uso que nosotros le damos va mejorando la conexión
entre lo que nosotros vamos necesitando y la respuesta que va dando la inteligencia artificial. Entonces, entre más usen su inteligencia artificial con la que ustedes quieran trabajar, más acertados van a ser los contenidos, las respuestas, los documentos, los artefactos que esta inteligencia artificial te entregue, ¿ya? Pero recuerden, lo que hace la inteligencia artificial es predecir. Por lo tanto, entre más información correcta le cargamos, más correcta va a ser la predicción que va generando, ¿cierto? ¿Por qué un corredor debería utilizar inteligencia artificial? ¿Y por qué todas las personas la están usando? Porque es rápido, porque genera documentos en forma muy rápida y si hacemos un correcto uso de ella, los errores son casi cero. ¿La inteligencia artificial se equivoca? Sí, la inteligencia artificial se equivoca, pero lo que nosotros vamos a hacer es tratar de contener y eliminar, limitar esos errores. Entonces, nos ahorra tiempo, te ayuda a atender mucho más rápido. Yo siempre he dicho que nuestra cabeza no es una agenda. Por lo tanto, cuando tú transfieres toda esa información que es monótona, repetitiva, a un ayudante como el ChatGPT o Gemini o NotebookLM o la que ustedes estén utilizando, va quedando más espacio en tu cabeza para ocuparte de lo realmente importante, para encontrar nuevas oportunidades de negocio, para ver dónde pueden estar las próximas propiedades que podrías vender, para captar nuevos clientes, etc. Como ustedes saben, vamos a utilizar Google y ChatGPT para nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es la característica del ChatGPT, del GPT? ¿Qué característica tiene que lo puede distinguir de Gemini o de NotebookLM o de Pilot o no me acuerdo cuál otra estaban utilizando, ¿ya? Bueno, una de las características que tiene el chat, GPT, es que es mucho más natural en la conversación que genera, es mucho más especialista en redacción, pero no de textos largos. Y en particular, a mí me gusta trabajar con el chat porque considero que, por ejemplo, cuando lo uso para generar un contrato de arriendo, el contrato queda mucho más entendible, ¿cierto? Es mucho más ameno y cercano con respecto a los términos que se utilizan. Y otra de las ventajas que tiene es que se pueden utilizar agentes o asistentes personalizados, que es lo que nosotros vamos a utilizar para generar de forma automática nuestros contratos, ¿ya? Por otro lado, Gemini lo que tiene es una visión mucho más general con respecto a los análisis que se hace, es mucho más, si queremos decirlo así, más cuadrado en su respuesta. Su análisis es mucho más robotizado o mecánico en las respuestas que da. Entonces, genera información muy rápidamente también, pero de una forma no tan natural, en términos naturales como entendemos que puede haber sido, como que podamos identificar que quizás lo redactó una persona, un ser humano. En ChatGPT eso es cada vez más imperceptible, pero en Google todavía es más fácil identificar por lo rígido del texto o por lo más técnico del texto, ¿ya? Les voy a indicar los valores a continuación de cada una de estas aplicaciones, ¿ok? ¿Cuáles son las similitudes entre el chat y Google? ¿Cierto? Bueno, las dos son inteligencias artificiales generativas, generan información. ¿Generan información a partir de qué? A partir de la predicción que hace, ¿ya? Ambas nos ofrecen la posibilidad de automatizar la creación de documentos, y eso es lo que nosotros vamos a usar. Comprenden el lenguaje natural
Y estas herramientas las podemos ocupar en distintas tareas de corretaje de propiedades, ¿ya? A ver, hola, ¿alguien sabe cuánto vale mes a mes el chat GPT? Aproximadamente $20. ¿Tiene una versión gratuita? Sí, tiene una versión gratuita, ya la vamos a revisar. ¿Esa versión da como para redactar un contrato? ¿La versión gratuita? Sí, la versión gratuita da para redactar un contrato, pero no para automatizar, ¿cierto? Porque vamos a distinguir las mismas herramientas que nos ofrece el chat. Pero eso no lo vamos a ver todavía, por lo menos no tan, digamos, no tan profundamente en esta clase, ¿ya? Quiero primero que se vaya entendiendo qué herramientas vamos a utilizar, cuáles son las capacidades que tiene. Y cuando terminemos esta clase les voy a dar las instrucciones, porque así la próxima semana, en la próxima clase, todos vamos a estar con nuestra cuenta de ChatGPT o de Gemini o, bueno, NotebookLM que alguien utiliza por ahí, pero todos vamos a estar en la misma línea de partida, ¿ya? Entonces, esas son las similitudes, ¿cierto? Y como les decía, cuando vamos a tomar una decisión de cuál usar, tenemos que, como les decía yo, el ChatGPT tiene una escritura mucho más, está más enfocado en la escritura, aunque hay otra aplicación, otra inteligencia artificial que a mí me gusta mucho, que es CloudNet, que es maravillosa para generar escritura, para generar texto, pero no es tan precisa en los datos que entrega y ya les voy a explicar por qué. Entonces, el ChatGPT es muy poderoso en la generación de escritura, es más profesional a la hora de generar los contratos, tiene prompts, asistentes. Y la diferencia con Gemini, que también podemos automatizar la generación de contratos, es que el análisis que genera Gemini es mucho más profundo que el del ChatGPT, ¿cierto? Sí, Cloud Verónica. En la pagada podemos tener asistentes, sí, podemos tener asistentes. Vamos muy lento porque yo les expliqué desde el inicio que vamos a recoger, nos vamos a subir todos al mismo transporte de la IA para comenzar a trabajar en las mismas condiciones, ¿ya? Bueno, entonces lo que les comentaba es que Google, con su inteligencia artificial, con Gemini, suele ser un poco más tosco en la generación de contenido. Se nota que es un contenido mucho más técnico, me refiero a la hora de entregar la información escrita, ¿ya? Pero cada uno de ustedes va a identificar cuál le queda más cómoda para trabajar, cuál le gusta más. Si yo les pregunto ahora, a aquellos que ya utilizan una, que están utilizando dos o tres, ¿cuál les gusta más? Si alguien puede comentar, ¿cuál le gusta más para ciertas cosas? Mira, para GPT me gusta más este tipo de cosas. Y con Google lo utilizo para esto otro en realidad, porque lo puedo unir ¿cómo se llama? Al Drive, puedo unirlo a mis plantillas de Excel, qué sé yo. ¿Tienen algún preferido ustedes? Yo tengo mi preferido. Para mí, el ChatGPT. Yo hago muchas cosas con otras inteligencias artificiales y las mejoro con el ChatGPT. Eso hago yo, ¿cierto? Independientemente que use Gemini o NotebookLM o Cloud, siempre vuelvo al ChatGPT, ¿cierto? ¿Qué dice Rodolfo? A ver. Cosme dice Gemini para analizar contenido. Rodolfo dice el ChatGPT para redactar contratos y análisis. Antonio solo usa ChatGPT. Marco, GPT. Copilot es mejor para redacción de documentos y NotebookLM para análisis y conclusiones. Aún no pruebo otras. Ya. Por ejemplo, para mí para análisis me gusta más NotebookLM porque puedo controlar situaciones.
que en las otras es un poquito más difícil de gestionar, ¿ya? A mí me gusta el ChatGPT. Para análisis me gusta NotebookLM. Para texto me gusta Cloud. Se los voy a mostrar en un ratito más, así que no se preocupen, ¿ya? Sí, las voy a dar todas, no se preocupen. Las vamos a ver, ¿sí? Entonces, la invitación aquí, para los que recién van a partir, es que no le tengan susto, son bastante intuitivas de utilizar y lo que buscamos es que finalmente terminado este curso, la forma de utilizar estas herramientas sea más profesional y que también podamos programar estos asistentes, estos agentes, para que nos generen los contratos que nosotros buscamos, ¿ya? Aquí tengo una imagen ya más extensa de las características que tiene el chat o OpenAI o Google a través de Gemini y tenemos que entender también que estas inteligencias artificiales, dentro de ellas, tienen otras inteligencias que están enfocadas en tareas específicas y que de ahí también se van diferenciando, ¿cierto? Quizás muchos de nosotros hemos visto imágenes que se pueden generar a través de Google porque agregó una inteligencia especialmente para generar imágenes, para editar imágenes, para photoshopear imágenes y salían cosas muy divertidas con eso y ha tenido distintas olas la generación de imágenes, video, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí ya hay un despliegue un poco más extenso de las características de cada uno de ellos, que es básicamente lo que explicamos anteriormente, pero un poco más técnico. Y con respecto al precio, para utilizar la versión pagada de estas herramientas, el precio aproximado, por ejemplo, del ChatGPT es de $20 mensuales. Eso es más o menos 22,000 pesos mensuales, ¿ya? Y eso te abre la posibilidad de ocupar todas las herramientas, de poder automatizar. Entonces, una recomendación que les voy a entregar para que ustedes decidan cuál herramienta van a pagar es que luego de terminar esta clase vayamos revisando cuál es la que a usted le queda más cómoda, cuál es la que usted considera más amigable para usted, porque también esto tiene que ver con gustos, porque aquí no le vamos a dejar el control solamente a la inteligencia artificial y eso es algo que tenemos que aclarar y que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Yo les decía que hay que tomar la decisión de cuál usar y cuándo usarla. Siempre utilizar estas inteligencias o las otras que ustedes han mencionado de forma combinada dan excelentes resultados porque tienen ventajas unas sobre otras. Como les decía yo, Google es un poco más técnico, NotebookLM también. Entonces, ese contenido extremadamente técnico lo podemos suavizar con el ChatGPT y así las cosas quedan impecables. Pero con el chat, ¿qué podemos hacer nosotros como corredores de propiedades? Bueno, podemos tener redacción de contratos, de cláusulas, creación de asistentes. ChatGPT analiza documentos, sí, analiza documentos, pero no es tan poderoso en eso como Google a través de Gemini, ¿ya? No es tan poderoso en ese análisis de información. Tenemos que considerar que las gemas o Gemini es una inteligencia artificial de Google y el buscador por naturaleza de información mundial es Google. Por lo tanto, es una herramienta muy poderosa en el análisis de documentos para generar información y en el caso de los contratos, a mí me gusta utilizarla cuando el contrato que hay que generar es un contrato mucho más técnico, específico, por ejemplo, algún contrato comercial. Todo el resto de los contratos, arriendo, por ejemplo,
ChatGPT. Una orden de venta, ChatGPT. Una orden de visita, ChatGPT. Una escritura de compraventa, Gemini. ¿Sí? Esa es mi forma de trabajar. Y la idea es que ustedes se vayan habituando, amigando con las inteligencias artificiales y puedan decir, la verdad, solo voy a trabajar con Google o con el chat o solamente con Notebook LM, considerando las ventajas y desventajas que pueda tener cada una de ellas y los costos también. ¿Ya? Una de las situaciones que hay que considerar a la hora de decidir invertir en una inteligencia artificial es que aparte de darnos acceso a todas las herramientas de la aplicación, también hay un cuidado más específico con respecto a la información que nosotros estamos compartiendo. Cuando tú utilizas la versión gratuita, toda la información que estás compartiendo con la inteligencia artificial queda de uso de la inteligencia artificial. Es de uso público, entre comillas. En cambio, cuando estás usando la versión pagada, esa información está protegida. ¿Ya? Eso también es algo que considerar. Ahora, si yo digo, bueno, estoy generando una orden de venta, una orden de visita, una ficha de la propiedad, no son documentos que requieren una alta privacidad de la información. Pero si alguno de ustedes utiliza estas herramientas para generar documentación con información privilegiada, con información, digamos, más crítica, de todas maneras tienen que usar una versión pagada, ¿ya? ¿Van a elegir esa versión pagada ahora, ya, hoy día? No. Vamos a revisar primero cuál es la que mejor le queda a usted, con cuál se siente, como les decía, más cómodo, más cómoda. Ya. ¿Qué es lo que vamos a automatizar? Lo que vamos a automatizar en corretaje son los contratos. Y aquí me voy a detener un poquito. Miren. Vamos a automatizar la generación de promesas de compraventa, contratos de administración, los anexos, contratos de arriendo, órdenes de visita, órdenes de venta. Y para poder hacer esto, usted debe tener claridad con respecto a promesa de compraventa, contrato de administración, anexos, algún certificado, el contrato de arriendo, órdenes de visita, la orden de venta. ¿Ok? Usted tiene que saber qué características tienen estos documentos. Entonces, tercera pregunta, antes de contestar la pregunta de Verónica. Tercera pregunta. ¿Algunos de ustedes, ya, a ver, o al revés, tienen claro lo que es la promesa de compraventa, el contrato de administración, el contrato de arriendo, la orden de visita, la orden de venta? ¿Hay claridad de eso? ¿Me pueden contestar? Aquí no hay respuesta correcta o equivocada, pero necesitamos tener claridad de eso. ¿Sí? Si alguien no tiene claro de qué se trata, para qué son estos documentos, no se preocupe, usted ponga no, pero es importante saberlo para... no, ahora no voy a hacer un resumen, pero claro, es importante porque ya les voy a explicar por qué. Ya. En general, saben de qué se trata, para qué se utiliza cada uno de estos textos. Esa es como, al parecer, la generalidad. Hay una o dos personas que no tienen claridad de esto y vamos a tener que solucionar, y para eso les voy a crear un apunte, ¿cómo se llama? Un apunte para explicar cada uno de ellos, ¿ya? Porque para poder utilizar, porque esto es generar un contrato con inteligencia artificial. Así que lo que vamos a hacer
es programar la inteligencia para que nos genere los contratos. Pero si no sabemos qué características tiene el contrato, vamos a estar en una dificultad. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, para las personas que no saben qué es una promesa de compraventa, un contrato de administración, los contratos de arriendo, una orden de visita, una orden de venta, les voy a dejar un apunte en sus apuntes de clases para que puedan revisar esa información, ¿ya? Si a lo mejor necesito generar alguna clase, la dejaré grabada para que ustedes puedan revisar esa información, ¿ya? ¿Por qué es importante saber si se supone que la va a hacer la inteligencia artificial? Claro, lo que pasa es que la inteligencia artificial no entiende. La inteligencia artificial predice, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que la inteligencia artificial comete errores y nosotros tenemos que controlar esos errores y también identificarlos, ¿ya? Yo me he dado cuenta que muchas personas, ahora cada vez más es frecuente que escriben la pregunta en Google, se genera la respuesta desde Google y eso me dijo. Entonces, como lo dijo la inteligencia artificial, es verdad. Eso no es así, ¿ya? No es así. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial comete errores. La inteligencia artificial lo que está haciendo es juntar todas las palabras que le estamos entregando y en función de esas palabras predice, ¿cierto? Y lo hace tan bien, porque es tan poderosa en esa predicción, poderosa en el sentido de que los servidores que utiliza son enormes y toda la información y el enfoque que está destinado a esta predicción son tan colosales, es que los textos que genera son muy coherentes y uno quizás no detecta el error. Entonces, necesitamos saber cuáles son las características de esos contratos, porque así, en caso de que programemos mal la inteligencia artificial y la inteligencia artificial diga cualquier cosa que no corresponda, nosotros podamos identificar. No hay que confiar ciegamente en la información que nos va a entregar. Nosotros vamos a crear agente o un chat que nos genere estos contratos, sí, lo vamos a hacer, pero aún así ustedes tienen que ser capaces de identificar lo que pueda estar incorrecto en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque puede ser que quizás le entregamos un dato incorrecto, no nos dimos cuenta. Si nosotros entregamos un dato incorrecto, la inteligencia artificial lo va a repetir. Y lo otro es que si le falta algo de información, lo completa, lo inventa. Tiene muchísima imaginación la inteligencia artificial. Y algo que se genera, esos errores que se generan porque la inteligencia artificial trata de completar esos espacios vacíos de información que le quedaron, eso se llama alucinar. Las inteligencias artificiales alucinan. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer nuestra solicitud. Una inteligencia artificial jamás te va a decir, uy, no sé, déjame pensar, ¿sí? La inteligencia artificial siempre te quiere dar una respuesta y si no tiene los datos para predecir la respuesta, la inventa o mezcla información. Entonces puede ser que mezcle información que no está actualizada, que esté usando datos incompletos, que a lo mejor se quedó pegada en el caso de las personas que trabajan en temas inmobiliarios, se quedó pegada la inteligencia artificial en la antigua ley de copropiedad. Está pegada en la ley 19.537 y esa ley ya está derogada, pero la inteligencia artificial todavía no se entera. ¿Me pueden confirmar si tenemos audio, si estamos ok? ¿Se escucha? ¿Me van confirmando, por favor?
¿Se quedó pegado? 1, 2, 3. ¿Se quedó pegado? Ah, sí se escucha, ya. Ah, yo pensé, sí, se quedó pegado, ya. Estamos ok, ya. A ver, aclaración para la participación de las clases. En general no tengo problemas con mi conexión a internet. Entonces, cuando soy yo la del problema, todos se van a quedar pegados o no se va a escuchar bien, ¿ya? Entonces lo más probable es que a lo mejor a veces su conexión a internet se quede pegada un ratito, pero debiésemos avanzar sin inconvenientes, ¿ya? La IA entonces comete errores y nosotros le tenemos muchísima fe. Entonces, si solo dejamos que ella trabaje sin supervisión, se va a equivocar. Y como lo que quiere hacer es agradarnos, va a completar con cualquier información, va a chamullar, va a inventar, va a imaginar. Y eso es lo que se llama, como les decía recién, va a alucinar. Alucinaciones. Y esos errores son frecuentes. Y por eso es importante que nosotros tengamos claridad con respecto a los documentos que vamos a generar, porque no podemos confiar ciegamente en la IA, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesita la inteligencia artificial para funcionar correctamente? Necesita ingredientes, ¿ya? Cuando nosotros vamos a utilizar una inteligencia artificial, la inteligencia artificial necesita que nosotros les entreguemos ciertos ingredientes. Entre más ingredientes, mejor. Supongamos que le vamos a dar a la inteligencia artificial ingredientes para preparar, a ver, algo rico a esta hora. No sé, pan amasado, siempre yo con mi pan amasado. Le vamos a dar los ingredientes a la IA para preparar pan amasado. Y resulta que nosotros no nos dimos cuenta. Y en vez de pasarle sal, le pasamos azúcar. ¿Ustedes creen que la IA va a decir, me pasaste azúcar, parece que este ingrediente no va? No, la IA dice, ok, con todos los ingredientes que me entregaste voy a preparar este pan amasado. Y lo va a preparar y se va a ver hermoso y lo vamos a probar y ese pan amasado que está listo para echarle mantequilla y el quesito derretido resulta que está dulce. Y tú le vas a decir a la inteligencia artificial, oye, le pusiste azúcar. ¿Y qué te va a decir la inteligencia artificial? Sí, tienes razón, le puse azúcar. ¿Quieres que lo intentemos nuevamente? ¿Ya? Entonces hay que poner atención porque estos ingredientes que nosotros le entregamos a la inteligencia artificial, puede ser que a nosotros se nos pasó con algún error y la inteligencia artificial no va a detectar ese error. Esos ingredientes que nosotros le entregamos a la inteligencia artificial son los prompts, ¿cierto? El prompt es la forma, en inglés, de la palabra instrucción. No es literal, pero a una inteligencia artificial hay que darle instrucciones de forma correcta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener un prompt correcto. Cuando la instrucción o el prompt es vago, no tiene contexto, tiene información que está equivocada, ¿ya? La IA va a dar una respuesta equivocada, una respuesta vaga. ¿Qué dice Karen? Entonces, si hay un contrato tipo, ¿se debe entregar esa información a la IA? Sí. El contrato tipo es uno de los ingredientes que vamos a entregar. Pero lo que le vamos a decir a la IA es que ese contrato va a ser el contrato tipo por el que se tiene que guiar, ¿cierto? Y que va a tener que generar otro contrato similar con tales características. Ese es el resto de la información. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a comenzar a ver es cuál es la característica, la estructura de esta instrucción, de este prompt, y qué otros ingredientes le podemos compartir para que el resultado
sea el resultado perfecto o casi perfecto. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo que hemos visto hasta acá es solo teoría con respecto a cómo funciona. Y lo clave de ahora, lo clave de esta clase es la instrucción o el prompt. El prompt es esa instrucción un poco más extensa que le vamos a dar para que la IA pueda generar lo que nosotros esperamos. Si yo no tengo claro lo que quiero, no voy a poder identificar si la IA se equivoca o no, o si inventó información o mezcló información de otras leyes de otros países, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a cuidar es la alimentación que le damos a nuestra inteligencia artificial, para que, de acuerdo a esos ingredientes que le vamos a cargar, el resultado sea el óptimo, ¿ya? Ok, ahora, ¿en qué cosas las vamos a usar? Vamos a comenzar con algunas cosas simples y vamos a ir avanzando en algo más complejo, ¿ya? Para que ustedes también la vayan probando. La pueden usar en atención al cliente. Yo la tengo. ¿En qué? Yo tengo programado un asistente para que me ayude a resolver de forma rápida y eficiente, así como manejo de crisis, una respuesta cuando me equivoco en algo, ¿cierto? Porque a veces cuando estamos muy estresados, generar la respuesta es un poco difícil y uno se agobia. Entonces yo tengo un agente, le voy a decir el agente en el chat GPT, que lo tengo cargado con instrucciones. Y esas instrucciones tienen ciertas características, por lo tanto, me da una respuesta rápida, como si el chat fuese la persona más amable del mundo, me ayuda con los mensajes de WhatsApp, cuando alguien está peleando conmigo, también lo puedo utilizar. Entonces, es mucho más rápido y me ahorro estrés. ¿Sí? Creo que esa diapositiva se me coló ahí, pero venía en la otra parte, ¿cierto? Porque nosotros lo vamos a usar para contratos, pero también para gestión de información o atención de clientes, creo que es una herramienta también muy poderosa. Te evita un montón de estrés y creo que eso es clave para tener una buena relación con el cliente, ¿ya? Ahora, ¿qué es el prompt o el prompting? Que es como estos ingredientes, este alimento que le vamos a cargar a nuestra IA. El prompting son instrucciones que le entregamos a la IA. Estas instrucciones tienen que ser claras porque entre más clara la instrucción, mejor el resultado. ¿Ya? Este prompt es la instrucción que le vamos a dar a la IA y no es lo mismo que una pregunta a Google. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de hoy en Santiago, o en Punta Arenas, o en Concepción, o en Antofagasta? No, no es una pregunta, sino que es una instrucción, una guía, un paso a paso que le vamos a pedir que desarrolle para que nos dé un resultado, digamos, adecuado, ¿ya? Ahora, antes de avanzar a la otra parte, porque si no me voy a quedar a medio camino, porque nos vamos a ir a un break en un ratito más. Ustedes recién me pidieron que les mostrara qué inteligencias artificiales utilizo yo. Y aquí se las voy a mostrar. Denme un segundo, les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, la primera, la que partió con todo esto, la más conocida de todas, ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT. Ahí está el link.
instrucción. Para la próxima clase es importante que todos puedan estar participando de la clase, idealmente a través de su computador, para que podamos ir generando algunos ejercicios, ¿ya? Otra de las cosas que estoy evaluando para la próxima clase es que podamos hacer la clase por Zoom. Pero para eso todos tenemos que estar muy ordenados y ser muy ordenados en la participación, porque entiendo que casi siempre vamos a ver 30 personas conectadas y quizás el resto lo ve grabado, ¿ya? Pero sería muy útil que la próxima clase ya partiéramos utilizando Zoom, porque eso va a ser mucho más, nos va a hacer el trabajo más simple, ¿ya? No es necesario que prenda su cámara si no quiere o que participe, digamos, activamente de la clase, pero es para ir desarrollando el trabajo más tipo taller. Si a alguien no le parece o se siente incómodo utilizando Zoom, usted me manda un correo y ahí vemos cómo lo adaptamos para que nadie se sienta incómodo en la forma de trabajar. ¿Le parece? Ya, entonces aquí está el chat GPT. Ahí está el link en el chat de la clase, ¿ya? Y el que está desde su computador o utiliza el chat puede hacer clic ahí para comenzar a trabajar con él. ¿Qué es lo que tiene el chat? Mira, el chat tiene distintos modos de trabajar. A ver, antes de eso, el chat en la parte izquierda, si hacemos clic en la parte izquierda, nos vamos a dar cuenta que hay como distintas versiones, porque estas inteligencias artificiales van mejorando sus modelos de trabajo y también estos modelos de trabajo son más específicos. Algunos son más rápidos para pensar, otros más rápidos para programar. Y también va a depender de la versión que tú estás usando, porque partió 4.0, el 5 Thinking, el 5 Instant, y ahora está el 5.1, hay uno automático que decide qué hacer, cuándo utilizar y todo eso, ¿ya? Ese es como el motor, va cambiando el motor. Y lo otro es que al hacer clic en la flechita que está apareciendo en la pantalla, me da la posibilidad de, por ejemplo, en el caso del chat GPT, realizar una investigación profunda. Y cuando digo profunda, es profunda. Utiliza fuentes académicas o científicas o legales, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que le estemos pidiendo. Ahora, si ustedes se fijan, hay ciertos cupos para realizar, por ejemplo, una investigación profunda. A mí me quedan 21 cupos hasta el 5 de diciembre, porque no lo utilizo mucho para hacer investigaciones profundas sobre un tema, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene? Tiene un asistente de compras. Yo esto sí lo utilizo muchísimo porque cuando quiero evaluar algún producto del mercado, le pido información a este, así como ayúdame para elegir el mejor celular. Este otro crea una imagen. ¿A partir de qué? A partir de instrucciones. Está el modo agente. Y el modo agente, y aquí me voy a detener un poquito, lo que hace es revisar una página web. Revisar una página web y tú le puedes pedir que saque información relevante de esa página web, de ese sitio web. Ese es el modo agente, ¿ya? Que es un modo bastante interesante cuando ustedes quieren investigar un tema específico de alguna plataforma específica. Y aquí te da algunas opciones, ¿ya? Y se puede añadir fuente, dice que te ayude a estudiar, buscar en internet, etc. Y ahí está el chat GPT. La que les estoy mostrando es la versión pagada, ¿cierto? Sí, esta es la versión pagada. Si cierro sesión, que es acá,
Voy a cerrar mi sesión. Y así está la versión sin registrar y que es gratuita. Y aquí dice registrarse gratuitamente, ¿cierto? ¿Podría usar la versión gratuita? Claro, pero me restringe. ¿Por qué? Porque me deja adjuntar, buscar en internet, estudiar y crear una imagen. ¿Estamos? ¿Ya? Con esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Una pregunta que había hecho Verónica es, ¿la privacidad de la información es de acuerdo a la configuración que hacemos? No, no es de acuerdo a la configuración que hacemos. En las políticas de privacidad y en las condiciones, dice que cuando utilizas la versión no pagada o gratuita, la información que tú estás utilizando podría ser utilizada para otros fines. Es como utilizada para alimentar a la IA, por así decirlo. ¿Estamos ok con el audio? No sé por qué me dicen que no hay audio. Por favor, ¿podemos chequear? ¿Audio ok? Si me dicen ok, entiendo que está bien. ¿O se queda pegado? No hay audio. ¿Audio ok? ¿Pero se quedó pegado o no? Ya, estamos ok, ya. Gracias, todo ok, ya. Ya. Entonces, aquí, este es el chat GPT, ¿cierto? Desde el teléfono se cae. El teléfono se cae. Ya, ok, ya. Entonces, ¿cuál otra tenemos? Ay, perdón. Google. Ya, aquí tenemos Google. O sea, Gemini, ¿cierto? Y se dan cuenta, voy a aumentar voy a aumentar el zoom para que se vea mejor. Ahí está. Y si se fijan, es bastante similar a lo que ya teníamos. Es bastante similar a lo que les mostré con el chat GPT. Y las preguntas o la información o el prompt se ponen acá. Aquí están las distintas herramientas. También tiene una búsqueda en profundidad. Se pueden crear videos, crear imágenes, ¿cierto? Esta también es la versión pagada, pero puedo cerrar sesión y se van a encontrar con la versión gratuita, ¿cierto? Entonces, la ventaja que tiene Google con Gemini es que como es de Google, si usted tiene su correo en Gmail, inicia sesión con su correo en Gmail. Si usted tiene el Google Drive o el Working Space, también puede integrar algunas herramientas desde el Working Place de Google, de Gmail, porque es de la misma plataforma, ¿cierto? Entonces, yo no encuentro que exista una gran diferencia en términos de cómo se ve el chat GPT y Google. Y el otro, que a mí me gusta mucho también, que es Google, el Notebook LM, que se ve así, ¿cierto? También le voy a aumentar el zoom. Ya. Entonces te va a decir aquí, probar. Y aquí está cargando mis cuadernitos. ¿Cuál es la gracia de este? Y aquí me voy a detener un poquito. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Cuando inicia sesión en Notebook LM, aparece esto así. Y Notebook es cuaderno. Entonces, lo que uno crea
en esta inteligencia artificial son cuadernos de trabajo. Y estos cuadernos de trabajo se van creando. Y estos cuadernos de trabajo necesitan alimentación, porque Notebook LM se equivoca menos, alucina menos. ¿Por qué? Porque lo que busca son fuentes de alimentación. Por ejemplo, yo aquí tengo uno creado que lo que hice fue cargar las leyes de copropiedad inmobiliaria, reglamento de copropiedad, una guía que yo hice para la creación de un reglamento de copropiedad. Por lo tanto, aquí lo que tengo es una fuente de información solo de ley de copropiedad, solo de eso. Y se va a alimentar de los documentos que yo puse ahí. Por lo tanto, cuando yo quiera hacer una pregunta, ¿dónde va a ir a buscar información? A esas fuentes que están ahí. Y esa es una ventaja porque, por ejemplo, si nosotros quisiésemos trabajar y usted quiere entender muy bien la ley de arriendo, basta con que cargue la ley 18.101 y comience a preguntarle. Ahora, las respuestas son bastante técnicas, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo a veces? Cuando me entrega una respuesta, yo copio esa respuesta y me voy al chat GPT para que me lo explique en fácil, ¿cierto? Y esa es una de las ventajas de Notebook LM. Para eso me gusta a mí. ¿Por qué? Porque le cargamos información y busca desde esa carga de información. Ahí está el link para que ustedes lo puedan revisar. Basta que tengan un correo de Gmail para poder registrarse. No se asusten. Todavía no hemos dicho cómo crear la sesión. Estoy aquí adelantando un poquito y creo que me pasé del tiempo para el break. Lo vamos a tomar ahora. Pero no se asusten porque todavía no les he dicho cómo registrarse. Solo les estoy mostrando. ¿Ya? Carola, consulta, ¿se pueden ingresar libros completos? Sí, y esa es una ventaja también que tiene el Notebook LM, por ejemplo, en ventaja por sobre el chat GPT, porque a veces cargarle mucha información al chat GPT como que lo abruma, no piensa muy bien, y como quiere hacer las cosas rápido, tampoco revisa toda la información en profundidad. En cambio, el Notebook LM, ¿cierto? Es muy bueno, es, digamos, superior al chat GPT para el análisis de información, para cruzar datos, para hacer rápidamente me refiero 30 segundos, 40 segundos es lo más que se demora, muy bueno para hacer cruce de datos, análisis, concordancias o inconsistencias entre un documento y otro, ¿ya? Y si se fijan, al costado derecho tiene herramientas que te ayudan a crear un informe o hacer un cuestionario o hacer tarjetas didácticas. Imaginemos que usted le tiene que explicar a su hijo, a su hija, un libro. El libro lo tiene en PDF, usted carga aquí el libro y le pide al Notebook LM que genere una tarjeta didáctica de esta información. Ahora, yo no le di ninguna instrucción, me ahorré todo eso y apreté directo, como digamos, el camino directo. Pero es una forma también fácil, amena, de generar información luego de un análisis riguroso de las fuentes que ustedes entregan. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Me pasé. Nos vamos a ir al break, ¿ya? Son las 20:15 y nos vamos a tomar 15 minutos de break. ¿Les parece? ¿Estamos ok?
es gratuito NotebookLM, tiene una versión gratuita, te limita en los cuadernos que puedes cargar, que puedes crear, Cosme, pero no te limita en funcionalidad. ¿Ya? A ver, aquí después a la vuelta del break les muestro cómo quedaron las tarjetitas que hizo. ¿Ya? Ya, nos vamos, son las 20:15, regresamos a las 20:30. Ya, regresamos. ¿Están por ahí? ¿Sí? Ya. Miren, antes de cambiarnos y mostrarles otra IA. Si se fijan en la pantalla, le voy a aumentar otro poquito el zoom. Ahí está. Generó las tarjetas de estudio. Ahí sí. Y básicamente son preguntas y respuestas y generó 83 tarjetitas. ¿Sí? Por ejemplo, ya dice, la información del registro de copropietarios es reservada. ¿En qué casos puede ser utilizada por el administrador y el comité? Y ahí está la respuesta. ¿Cierto? Entonces, tiene herramientas bastante atractivas, interesantes para poder utilizar. Y la última que yo utilizo es Cloud. Y la ventaja de Cloud es que para generar, tengo la cámara apagada, para generar texto es muy eficiente, es muy rápido, pero lo que no me gusta es que comete errores, alucina muy fácilmente, y cuando tú subes un documento para que trabaje en función de ese documento, limita mucho el tamaño, ¿cierto? No revisa más de 30 páginas, algo por el estilo. Y si subes varios archivos, también te restringe y hay que eliminarlo. Entonces, eso, la verdad, digamos que es una desventaja, pero por favor, revísenlo porque les puede generar, no sé, un manual de cómo atender al cliente en 5 segundos. O sea, no, quizás no en 5 segundos. ¿Puedes? No, puedes, no. Ya. Aquí hay un prompt que tiene algunos errores y vamos a ver por qué el error. ¿Ya? Dice, realiza un manual de atención de clientes pensando en un corredor de propiedades que inicia en el rubro en Chile y que vende departamentos en La Serena. Vamos a ver qué hace, ahí lo vamos a dejar. Voy a agrandar. ¿Ya?
Ya, ahí está mejor. Entonces, lo que acabo de hacer es dar una instrucción. Esa instrucción nosotros dijimos que se llamaba PROM. Dijimos que si la instrucción no es lo suficientemente clara, el resultado tampoco va a ser claro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, con este PROM que yo hice rápidamente, que se los dejo ahí en los apuntes, perdón, en el chat, vamos a revisar si está bien hecho el PROM. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué defectos? Bueno, ahí está pensando. Vamos a dejar que termine. Ah, ya terminó. Ahí todavía está pensando. Por ejemplo, cuando son tareas muy largas, también puedes activar que te notifique, que te avise cuando ya terminó la tarea. Ya, vamos a volver a la presentación de la clase y luego vemos el resultado y lo vamos a comparar. Ya. Vamos a volver a esto del PROM. ¿Por qué? Porque yo en el chat les dejé la instrucción que le pusimos a Cloud para que generara este manual para un corredor de propiedades que está recién iniciando y que trabaja en La Serena, que vende departamentos en La Serena, ¿ya? Entonces, en general, esa instrucción que di está bien, pero hay reglas, hay una estructura para que el PROM, la instrucción, te quede mejor. Y lo primero y lo principal que faltó en esa instrucción es define el rol de la IA. Cuando uno crea una instrucción para que la IA entregue un trabajo, un artefacto, un resultado, uno le tiene que asignar un rol, le tiene que decir, por ejemplo, lo correcto hubiese sido, realiza un manual de atención como si fueras un corredor de propiedades experimentado que quiere enseñarle a un practicante cómo es la atención de clientes que quieren comprar departamentos en La Serena, ¿cierto? Entonces, con definir el rol de la IA, que es un corredor de propiedades experimentado, ya le estoy diciendo que tiene que responder de cierta forma con ciertos conocimientos, entre comillas. Le entregamos un contexto. Es un corredor experimentado que va a generar un manual. ¿Para qué? Para que un corredor que no tiene tanta experiencia lo utilice. Ahora, ¿cuál es el formato deseado? Nosotros indicamos un manual. Podría ser una lista de check, podría ser un contenido para pegar en Word, una imagen, un flujo, un cronograma, etc. Señala restricciones. Podríamos haber indicado que considere solo la experiencia de corretaje o información de corretaje de La Serena que nosotros les vamos a entregar, pero esta es una buena instrucción, un buen PROM, una instrucción que le indica un rol a la IA, es decir, vas a actuar como, le dice para qué, porque necesito un manual para que este corredor que no tiene experiencia haga su trabajo, y el formato deseado es el manual en cuestión. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que aprender, y en eso vamos a trabajar en la próxima clase, es crear la instrucción correcta. Y para crear la instrucción correcta, usted tiene que saber qué quiere, ¿cierto? Si no sabemos qué queremos, difícilmente vamos a poder explicar o instruir a la IA para que nos dé algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted espera?
Con eso vamos a comenzar a trabajar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, la instrucción perfecta o el prompt perfecto tiene la siguiente estructura. El rol, entonces, es escribe cómo si fueras un corredor, explica cómo si fueses un corredor de propiedades, que quiere explicar a un practicante o a alguien que se inicia en el negocio de venta de departamentos en La Serena. Ese es el contexto. Ahí tenemos el rol, el objetivo, el contexto, las instrucciones. ¿Por qué? Porque yo le dije un manual. Yo podría haber dicho un manual detallado, organizado con títulos, subtítulos y explicaciones, ejemplos de atención, entregarlo en un formato Word, por ejemplo, o archivo de texto, o en un formato slide para poder pegarlo, utilizarlo en PowerPoint o en Gamma. Utiliza un tono cercano, un tono técnico, un tono profesional, como por ejemplo, nosotros entregamos un ejemplo, una referencia, y me va a entregar el producto, el artefacto, el resultado que yo quiero. ¿Sí? Se entiende entonces que la clave del éxito en la generación de una instrucción para la inteligencia artificial es la estructura que le damos a esa instrucción, las referencias. Entre más detallada, mejor. Ahora, no debemos cometer el error de entregar información demasiado detallada, pero que vaya a ser, digamos, contraria, ¿cierto? Porque vamos a confundir y lo más probable es que el resultado no sea el esperado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya vamos a revisar Cloud para ver lo que nos generó. Miren. Les voy a compartir pantalla. Bueno, aquí está el manual de atención de clientes, guía práctica para corredores de propiedades, especialización, venta de departamentos en La Serena. ¿Se alcanza a ver? Ah, perdón, voy a limpiar ahí. Ya, apagué la cámara para que no interrumpa. Entonces, con una instrucción, digamos, bastante básica, Cloud generó, miren, por ejemplo, aquí hay un error. Aquí ya hay un error, ¿cierto? Aquí ya hay un error. ¿Por qué? Porque mi instrucción no fue muy adecuada. Pero mira, aquí habla del Registro Nacional de Corredores de acuerdo a la ley 20.179. Esa ley ya no se encuentra vigente en nuestro país y tampoco hay un Registro Nacional de Corredores. ¿Ya? Ahí ya error. Pero sigamos avanzando. Luego dice, La Serena encontrará distintos perfiles de compradores, identificarlos te permitirá adaptar tu estrategia de atención, inversionista, familia local, segunda vivienda. Esto está bueno, ¿cierto? Esto está bueno, pero se fijan que inmediatamente cuando no aclaramos, cuando no dimos contexto, buscó información, efectivamente estaba regulada la actividad de cordaje, pero ahora no. Entonces, por eso es importante que tengamos alguna idea del resultado que esperamos, porque aquí lo que hizo fue completar un vacío que nosotros no supimos completar, que yo no supe completar, y por eso entregó la información. Pero en el resto de información está muy bien, está muy bueno.
¿ya? Y la ventaja también que tiene es que, claro, a veces con estos cruces de información, con estas predicciones que hace, entrega ideas que a veces uno puede pasar por alto. ¿Ya? Creo que esto lo voy a descargar y lo voy a dejar en apuntes. Si se fijan, me permite descargar en archivo Word o me permite abrir en Drive y ingresarlo directamente a mi Drive. ¿Ya? Así que eso se los voy a compartir luego porque aparte de la ley del registro de corredores, bueno, aquí ya vamos a hablar porque dice aspectos legales básicos. Ahí hay que chequear si hay algo que no es correcto, que está inventando. Aquí vuelve a hacer referencia a la ley que ya está derogada. Y ahí está el manual, que se demoró menos de un minuto en hacer. ¿Ya? Entonces, el objetivo va a ser que podamos manejar la inteligencia artificial, en este caso el chat y Google, para que ustedes puedan ingresar la instrucción. Nosotros vamos a practicar con la generación de la instrucción. Yo les voy a entregar los documentos a cargar, ¿cierto? Para que ustedes puedan cargar en su plataforma. Pero si se fijan, sí o sí vamos a tener que hacer... ¿cómo se llama? Una revisión de esa información y vamos a tener que hacer un trabajo práctico, taller. Entonces, independientemente que yo les entregue la instrucción y los documentos que hay que cargar, ustedes tienen que utilizar ese registro. Perdón, tienen que utilizar la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo pudo evitarse ese error? Con una instrucción más clara, ¿cierto? Pero algo que hay que hacer y que lo tengo considerado en la presentación es que hay una revisión que uno tiene que hacer. A veces es difícil evitar los errores, pero es más fácil, digamos, corregirlos para una próxima oportunidad. Entonces, la revisión es clave. No podemos confiar al 100. Ahora, cuando nosotros vamos cargando recursos, aquí nosotros no le cargué nada. No le cargué nada, ¿cierto? Yo aquí puedo corregir y le puedo indicar cambiar información de ley y registro, ya que no se encuentra vigente. Actualizar manual. Ya. La revisión del resultado es clave y corregir es clave, porque algo que vamos a hacer también es programar su memoria, ¿ya? Es programar su memoria. Justo estoy hablando de eso con Elena, ya se los voy a comentar. Nosotros lo que vamos a hacer es pedirle, entre comillas, que resuelva. Cuando configuremos el chat GPT o Google, vamos a configurar que utilice esta memoria para que vaya recordando estas actualizaciones e indicaciones que nosotros vamos haciendo. ¿Ya? ¿Ok? En el chat, ¿los documentos se suben en un proyecto o en un GPT personal? Ya, justamente de eso se trata el curso, Luis. De dónde se crea el agente, ¿cierto? Porque vamos a ver que en ChatGPT vamos a tener proyectos, chat, y vamos a poder crear un agente
que va a generar esta actividad automáticamente y que le cargamos los documentos una vez y no es necesario cargarlos cada vez que vamos a generar la información y va a ser un trabajo mucho más específico. ¿Podríamos cargar los documentos en el chat y utilizar siempre ese chat? Sí, pero es menos eficiente. Tenemos menos área de trabajo. Cuando utilizamos justamente el espíritu de este curso, cuando utilizamos, voy a iniciar sesión para mostrarles, el asistente o el agente, ese trabajo ya queda mucho más automatizado y no hay que realizar revisión y revisión, ¿ya? Y Elena, profe, ¿qué quiere decir cuando ChatGPT te dice que tiene la memoria llena? Efectivamente, Elena, que tiene la memoria llena. No sé si estás ocupando versión paga o gratuita. Ya. Lo que pasa es que la versión gratuita te limita en la cantidad de información literal que puede ir guardando. Entonces hay que ir desocupando. ¿Ya? Miren, y les voy a mostrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaba recién Luis? Voy a agrandar esto. ¿Dónde vamos a crear lo que vamos a crear con los documentos? Me preguntaba, ¿lo creo en un chat personal? Bueno, ¿se puede crear en un chat? Sí. ¿Lo puedo crear en un proyecto? Sí. El tema es que no podemos ser tan específicos en las instrucciones que nosotros vamos a entregar y es por eso que lo ideal sería crearlo en un chat GPT, ¿ya? Eso sería lo más, digamos, lo más adecuado. Con respecto al asistente, también podemos crear ese asistente y eso es lo que les voy a mostrar. Cuando dices que hay que ir desocupando, ¿es borrar el historias de los chats? ¿Con eso no pierde memoria? Sí, va a perder memoria porque como usan la versión gratuita, tiene un espacio limitado para recordar cosas. Entonces, tienes que ir desocupando, porque lo que pasa es que ya no va a guardar alguna indicación nueva o algo nuevo que tú estés haciendo. No sé si me explico, Verónica. ¿Ya? Pero esto yo lo quiero dejar para la próxima clase, ¿sí? Porque, ¿cuál es la instrucción para la próxima clase? Sí, Verónica, ¿se puede grabar el rol para no repetirlo en cada prom? ¿En la versión gratuita? No, en la versión gratuita no. Pero les voy a mostrar cómo trabajar con cada herramienta. No quiero empezar a explicar en forma desordenada porque no quiero que se confundan, pero ¿cuál? Aquí. Calma, para volver a la presentación y no adelantarnos. Entonces, quedamos en el tema de la revisión. Hay que revisar lo que se va a generar. Nosotros buscamos controlar esa información que se genera, sí, y por eso vamos a crear las instrucciones adecuadas, el contexto adecuado, el rol indicado, las características de la generación de información que va a entregar, y esas son las buenas prácticas, pero revisar siempre. Entonces, la idea es que en segunda y tercera clase nosotros vamos revisando los documentos que nos va a ir generando el chat que creemos o el asistente o el cuaderno, si es que trabajamos, alcanzamos a ver
trabajar con Notebook LM, ¿ya? La coherencia legal nosotros la vamos a cuidar cargando ciertas leyes, probablemente código orgánico de tribunales, pero esas fuentes se las voy a entregar yo. Pero es importante que ustedes sepan cuál es el objetivo de cargar esa información, porque la idea es que puedan utilizarlo también en otras áreas y no se queden solamente con que armamos un generador de contratos, sino que ustedes puedan armar su generador de, no sé, publicidad para Meta, publicidad o generar carruseles para Instagram, cómo poder generar contenido con SEO, posicionamiento, o para lo que ustedes quieran, pero que sepan cómo funciona, ¿ya? Si no, hubiésemos hecho un seminario en donde yo les explico cómo cargar esa información, cosa que vamos a hacer. Pero la idea es que usted sepa para que pueda desarmar, pueda mejorar, pueda adecuar, pueda crear otras herramientas automatizadas, ¿sí? Siempre tenemos que revisar. Ahora, el objetivo de esta clase era mostrarles cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial, cuáles son las que vamos a utilizar, hacer un levantamiento de información con respecto a qué nivel tienen ustedes con respecto a la inteligencia artificial que están utilizando, cuáles son las herramientas que conocen y también poder levantar si habían personas que conocían o no los contratos. ¿Vamos a ver SEO? No, no vamos a ver SEO. Recuerden que es IA para la generación de contratos, para automatizar la generación de contratos. Pero si entiendes cómo se organiza el prompt, cómo puedes utilizar el chat o el agente, podrías generar contenido SEO, ¿cierto? Para posicionarte correctamente en los buscadores, etcétera. ¿Sí? Cuando tú entiendes cuál es la mecánica de la generación de la instrucción, qué es lo que busca, a qué cosas tienes que poner la atención, es mucho más fácil de programar y poder utilizarla para finalmente lo que tú quieras. ¿Sí? Ya. Aquí hay instrucciones para la próxima clase. En la próxima clase vamos a comenzar a trabajar ya directamente con ChatGPT y con Google. ¿Sí? Por lo tanto, necesito que todos los participantes idealmente puedan estar con su computador, ¿ya? Calculando que vamos a tener la misma cantidad de asistentes, que van a estar aproximadamente entre los 30, vamos a trabajar con Zoom para poder ir mostrando pantalla, compartiendo pantalla. Si alguien no se siente cómodo con eso, cómoda, me escribe un correo electrónico a profecarola@learningchile.cl y yo le doy las indicaciones para que pueda participar de la clase sin ninguna incomodidad, ¿ya? En los apuntes va a quedar la presentación de la clase y una pequeña lista de instrucciones para que vayan probando aquellos que tienen un uso más básico o que nunca han utilizado una herramienta de tipo inteligencia artificial. Y como instrucción, revisen o regístrense en el chat y en Google, que son las inteligencias con las que vamos a trabajar. Con respecto a la información de los contratos, lo que voy a hacer es subir una clase, ¿ya? Una clase de contratos en el corretaje de propiedades, en donde se explica cuáles son los contratos que se utilizan en la compraventa. ¿Ya? No es necesario que compren una cámara para conectarnos por Zoom, simplemente no es necesario activar la cámara,
si no quieren, así que no me gustaría que iniciaran un gasto porque vamos a trabajar con Zoom en esta oportunidad, pero si para usted es mejor, bien. Pero lo más probable es que a medida que vamos avanzando en esa clase yo vaya muteando micrófonos, apagando cámaras, para así dar la explicación, hacemos el ejercicio, revisamos y vamos avanzando. ¿Les parece? Esa va a ser la dinámica. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Que igual se las voy a compartir por WhatsApp y va a estar en los apuntes de la clase. Que revisen chat y que revisen Google. ¿Es necesario pagar una IA o utilizamos gratuito? Por el momento, Marco, vamos a utilizar el gratuito. Por el momento vamos a utilizar el gratuito. Pero cuando queremos automatizar, es decir, que la generación sea automática, en ese caso vamos a requerir la opción pagada, ¿ya? Porque si no, lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que generar a través de un chat la instrucción cada vez que queramos un contrato. Y la idea es dejar una herramienta en cada inteligencia artificial para que nos genere ese contrato automáticamente. La próxima clase es la próxima semana, es el martes 9, si no me equivoco. Lo voy a revisar inmediatamente. La próxima clase es el martes 9. Lo chequeo inmediatamente. Sí, martes 9. Martes 9. ¿Ya? Entonces, la tarea, la indicación es jueguen con el chat GPT, usen Gemini, los que quieran usar Notebook LM, revísenlo, Cloud también, pero principalmente el chat y Google, ¿sí? Para que estén más a gusto en la próxima clase, a pesar de que vamos a tener todas las instrucciones en pantalla, pero así vamos a poder avanzar más rápido, nadie se va a sentir ansioso, ni incómodo, así que juegue con el chat, pídale la receta de panqueques, lo que usted quiera, pero la idea es que vaya probando y así la próxima semana vamos a tener un trabajo absolutamente fluido. ¿Les parece? ¿Estamos ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Para los que ya tienen o utilizan frecuentemente el chat, piensen en qué les gustaría, qué quieren generar. Sí, los contratos, pero ¿qué características, qué tipo de contrato les gustaría generar? El resto, piensen en eso, ¿ya? En el resumen de los contratos viene la estructura de ellos. Efectivamente, viene la estructura en esa clase que va a estar. Voy a descargar una clase, la voy a subir grabada para que ustedes la puedan revisar en su página de alumnos, ¿ya? Va a decir ahí clase contratos. ¿Cambiaron los días de las dos últimas clases? No lo sé porque eso se actualiza de acuerdo a mi agenda de otras clases. Entonces, como les dije, tenemos clases 3, 9, 16 y 17. ¿Ya? Antes de ya dar corte final, si necesitan reforzar algo, si ustedes creen que necesitan más información de los contratos o de cómo llegar a la página del chat o de Google, escríbanme nomás con toda confianza, ¿ya? Ahí están de nuevo los links, pero voy a subir el instructivo de cada uno de ellos, ¿ya? ¿Les parece? ¿Se puede crear un chatbot con el asistente? Sí. El tema es que con cada consulta te cobran, Rodolfo. Ya. Nos vemos
el próximo martes, martes 9 a las 19 horas. ¿Sí? En los archivos adjuntos al chat me aparecen 6 PDF y todos son iguales. ¿Sí? Voy a revisar, pero lo subo a sus apuntes, ¿ya? Voy a actualizar en los apuntes. No sé qué pudo haber pasado aquí, pero se van a los apuntes. Y les actualizo por WhatsApp cuando ya esté todo ok. Ya. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.